El día que se suponía que nos casaríamos, mi prometida me dejó en el altar. Se quedó allí, del brazo de su jefe, mirándome con absoluto desprecio. Ganas $3.000 al mes. ¿De verdad crees que eso es suficiente para casarte conmigo? Eres una rana intentando besar a una princesa. Su hermana, mi futura cuñada, se me acercó y me tiró una copa de vino tinto en la cara. Vete de aquí, patético perdedor, se burló. No te quedes aquí y arruines la felicidad de mi hermana. Empapada y humillada, me convertí en el hazmerreír de todos en la sala. Lo que no sabían era que, en ese preciso instante, había renacido. Acababa de transmigrar a este cuerpo y traía un regalo, el sistema de regreso divino. Misión del sistema. Conquista el corazón de la cuñada que te acaba de humillar. Recompensa, $100.000 millones en activos. Sonreí. 3 meses después, mi exprometida estaba arrodillada frente a las puertas de mi mansión, rogándome que la aceptara de nuevo. Y su hermana, la misma chica arrogante que me había agredido, estaba dentro, vestida de sirvienta francesa, masajeándome las piernas con cuidado. Tenía los ojos enrojecidos y la voz, un susurro devoto. Cuñado. No, amo. Por favor, mírame una vez más. En mi ático con vistas al horizonte de Chicago, estaba recostado en el sofá, superando un nivel en la consola. La pantalla mostró un emblema de la victoria. Una figura con un traje de sirvienta blanco y negro se acercó con una bandeja de frutas. Era Chloe. Sus movimientos eran torpes, sus mejillas estaban sonrojadas. Ni siquiera se atrevió a mirarme a los ojos. Mi mirada no se apartó de la pantalla mientras hablaba con naturalidad. Oiga, señorita, estas uvas no están lo suficientemente dulces. Su cuerpo se tensó. Inmediatamente se inclinó presa del pánico. Lo siento mucho, maestro. Voy a elegir un nuevo lote para ti enseguida. Le di al botón de pausa. ¿Quién hubiera pensado que hace solo 3 meses, esta era la misma chica que me había tirado una copa de vino tinto en la cara delante de cientos de invitados? La fría y punzante humillación de ese momento parecía haber sido ayer. Pero ahora, ella era mi criada exclusiva. Una voz mecánica resonó en mi cabeza. Dean. Felicidades, anfitrión, por completar el logro oculto. La sumisión de la reina. Recompensa, habilidades de juego de nivel gran maestro. Miré a la chica frente a mí, aturdido por un solo comentario, y sonreí con suficiencia. Todo empezó hace 3 meses, en esa boda de broma. Ese día, yo era el novio, de pie en el escenario con un smoking barato de alquiler, esperando a mi novia, Jessica. Empezó la música y ella apareció, pero el hombre que la acompañaba no era su padre. Era un hombre de mediana edad con aspecto grasiento. Jessica, ¿qué pasa?, pregunté en voz baja. Soltó la mía y se aferró al brazo del otro hombre, con un tono de voz que destilaba un asco que nunca antes había oído. Leo, aquí se acabó. Toda la sala estalló en susurros. Me quedé paralizada, con la mente en blanco. ¿Quién es? Mi jefe, Mark Sterling. Dijo Jessica con la barbilla en alto. Me da $20.000 al mes para gastos. Me compra bolsos Hermès. Me está alojando en un ático. ¿Y tú? Con tu trabajo sin futuro de $3.000 al mes, ni siquiera puedes mantenerte. ¿Quién te dio el derecho a casarte conmigo? Se inclinó hacia mí, con una voz venenosa. Eres el sapo, deja de soñar que alguna vez probarás este cisne. Los murmullos de los invitados se sentían como agujas clavándose en mi piel. Justo entonces, una figura irrumpió en el escenario. Era la hermana de Jessica, mi cuñada, Chloe. Tomó una copa de vino tinto de una mesa y, sin dudarlo un instante, me arrojó el contenido a la cara. El líquido me resbaló por el pelo, tiñendo mi camisa blanca de un carmesí intenso. Eres un desperdicio de espacio. Nunca me has gustado, espetó. Ahora vete. Deja de hacerte el payaso y arruinarle la vida a mi hermana. Estaba empapado hasta los huesos. Pero ellos no lo sabían. En el instante en que Chloe me lanzó el vino, llegué.
Un alma del siglo XXI, experta en todos los clichés de las novelas web, se había apoderado de este pobre cuerpo. Al mismo tiempo, una voz resonó en mi mente. Dean. El sistema de regreso divino se activó con éxito. El anfitrión que detecta sufre una humillación extrema. Dando una misión tutorial. Miré a las dos hermanas vanidosas y materialistas que tenía delante. En lugar de ira, sentí una sonrisa extenderse por mi rostro. El juego estaba en marcha. Al día siguiente de la boda, me desperté con una resaca terrible. La interfaz del sistema apareció en mi visión. Misión principal emitida. Conquista a Chloe Evans. Afinidad actual. Menos 250 enemigos mortales. Al ver esa cifra, casi me parto de risa. ¿Enemigos mortales? Esto iba a ser divertido. Misión tutorial. Haz que Chloe Evans se disculpe por tirarte vino y que diga que me equivoqué 3 veces. Tiempo límite, 24 horas. Recompensa. $1.000.000 en efectivo. Una tarjeta con reembolso ilimitado. ¿Conquistar a mi cuñada y una misión tutorial tan difícil de empezar? Sistema, sí que sabes mantener el interés. Revisé mis bolsillos y solo encontré unos pocos billetes arrugados. El dueño original de este cuerpo era un huérfano que había gastado hasta el último centavo en esta boda. Ahora estaba en la ruina. Pero no por mucho tiempo. Accedí a los recuerdos del Leo original y descubrí que Chloe trabajaba a tiempo parcial como camarera en un restaurante de lujo llamado Aria. No me importaba si lo hacía para pagar la matrícula o solo por la experiencia. Solo sabía que allí me esperaba mi primer $1.000.000. Esa noche, me puse el único traje decente que tenía y entré en Aria. La música de un pianista en vivo, la elegante decoración y las conversaciones en voz baja de los clientes denotaban un nivel de riqueza al que estaba a punto de unirme. Reconocí a Chloe inmediatamente con su uniforme de camarera. Cuando me vio, el disgusto en su rostro fue evidente. ¿Qué haces aquí? Este no es lugar para ti, me advirtió en un susurro áspero. La ignoré y hablé con otro camarero. Una mesa para uno, por favor. Junto a la ventana. Chloe palideció de ira, pero la política del restaurante le impedía armar un escándalo. Una vez sentado, activé la recompensa del sistema. Tarjeta de reembolso ilimitado. Durante las próximas 24 horas, todas las compras se reembolsarán a la cuenta del anfitrión multiplicando por 10 el importe original. Revisé el menú, eligiendo deliberadamente los artículos más caros. Una botella de Lafite 82 para empezar, el Wagyu australiano de primera calidad, poco hecho, y el aperitivo de trufa negra y caviar. Chloe, parada cerca, se quedó atónita. Corrió hacia mí, siseándome. Leo, ¿estás loco? ¿Tienes idea de cuánto cuesta comer aquí? ¿Puedes permitírtelo? Te estoy pidiendo que lo pagues, repliqué, mirándola. Se quedó sin palabras, obligada a retirarse con una mirada furiosa. Una vez que llegaron la comida y el vino, me tomé mi tiempo, saboreando cada bocado. En la mesa de al lado, un hombre corpulento, con la cabeza rapada y una gruesa cadena de oro, presumía a gritos con sus amigos. Parecía un problema. El momento era perfecto. Cogí la botella de vino carísima, al levantarme, tropecé sin querer. La copa de vino tinto empapó el traje claro del hombre corpulento. El aire en el restaurante se heló. ¿Qué demonios? El hombre se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con la mano. El rugido resonó por toda la sala. ¿Estás ciego? ¡Hijo de puta! El gerente del restaurante palideció mientras corría hacia él. Chloe parecía aterrorizada. Como mi camarera, era responsable de cualquier incidente en su sección. El hombre corpulento señaló su traje arruinado y gritó. Este es un traje italiano hecho a medida. 20.000. Si no me dan una explicación hoy, ninguno de ustedes saldrá de aquí. El rostro de Chloe palideció. $20.000 era una suma astronómica para una estudiante como ella. Se le llenaron los ojos de lágrimas, y su mirada estaba llena de desesperación y odio puro. Al ver su pánico e impotencia, pensé en 2 simples palabras: misión cumplida. Lo siento mucho, señor,
Lo siento mucho. El gerente balbuceó, haciendo repetidas reverencias. El hombre corpulento lo apartó de un empujón. ¿Va a cortarlo Sari? Que la chica lo pague. Y ese pobre desgraciado que derramó el vino. Su dedo casi le tocaba la nariz a Chloe. Temblaba, las lágrimas le corrían por la cara. Sí, no tengo tanto dinero. ¿No tienes dinero? ¿Entonces qué haces trabajando aquí? No eres feo. ¿Por qué no te tomas unas copas conmigo y mis chicos, y quedamos en paz?, preguntó el hombre con una sonrisa lasciva. Sus amigos empezaron a abuchear y burlarse. Chloe se sonrojó de vergüenza y miedo. Parecía que estaba a punto de desplomarse. Justo cuando estaba a punto de desplomarse, me levanté lentamente. Señor, soy yo quien derramó el vino. No tiene nada que ver con ella. Todas las miradas en el restaurante se volvieron hacia mí. El hombre corpulento me miró con una mueca de desdén. ¿Tú? ¿Crees que puedes pagar esto? Son solo 20.000. Saqué mi billetera, saqué con naturalidad una tarjeta de crédito negra y se la entregué al gerente. Póntelo, y el resto es para el caballero y sus amigos. Yo invito sus bebidas. El restaurante se quedó en silencio. Chloe me miró con incredulidad. El gerente dudó. Señor, ¿está seguro? Ejecútelo, le dije con voz monótona. No se atrevió a dudar de nuevo y corrió a la caja. Un momento después, regresó con el recibo en mi tarjeta, con un aire reverencial. Señor, el pago ha sido procesado. La expresión del hombre corpulento pasó de la rabia a la cautela. Dean. El cupón temporal de actor ha expirado. Un placer hacer negocios contigo. Me vino a la mente una notificación. Así es. El pez gordo era un actor que había contratado con un elemento del sistema. La crisis había terminado. La actitud del hombre dio un giro de 180 grados. Me dedicó un respetuoso saludo. Qué lástima, hermano. No sabía con quién hablaba. Esto es culpa mía. Dicho esto, él y su equipo se retiraron a toda prisa. El ambiente en el restaurante empezó a volver a la normalidad. Chloe seguía paralizada, con una expresión que pasaba del odio a la confusión absoluta. Me acerqué a ella en voz baja, pero lo suficientemente clara para que me oyera. ¿No crees que me debes una disculpa por lo de ayer? Se quedó rígida. Los comensales y el personal de alrededor nos observaban. Su curiosidad se desbordó. La inmensa presión psicológica, sumada a la culpa persistente por haberla salvado, la dejó incapaz de discutir. Le temblaban los labios, el orgullo luchaba contra las palabras que necesitaba decir. No la apresuré, solo la observé con calma. Un segundo, dos. Finalmente, apretando los dientes, pronunció dos palabras. Estaba equivocado. Demasiado silencioso. No te oí. Sus ojos se enrojecieron al instante, y las lágrimas amenazaron con derramarse. Me equivoqué, repitió, con la voz un poco más alta. MMM. Una vez más. Se lo recordé. La humillación la hizo temblar por completo, pero no tenía otra opción. Me equivoqué. Me equivoqué. Prácticamente gritó. Mientras las palabras escapaban, sus lágrimas finalmente se liberaron. Dean. Misión tutorial completada. Se ha depositado una recompensa de $1,000,000 en su cuenta bancaria. Mi teléfono vibró. Apareció un mensaje de mi banco. Su cuenta corriente, que termina en 8888, recibió un depósito de $1,000,000,000. Su saldo actual es de $1,000,000,000. Leí el mensaje, sonreí con satisfacción y guardé el teléfono. Sin mirar a Chloe, bañada en lágrimas, me di la vuelta y me marché, dejándola allí plantada entre las ruinas de su orgullo. Apenas salí del restaurante, me choqué con dos personas. Eran mi exprometida, Jessica, y su nuevo sugar daddy, Mark Sterling. Qué pequeño es el mundo. Cuando Jessica me vio, su cara se torció de asco, como si acabara de ver una cucaracha.
¿Leo? ¿Qué haces aquí? Me miró de arriba abajo. Vaya, por fin te arreglaste. ¿Qué? Esperando encontrar a alguna viejecita rica a la que aferrarte. Mark la rodeó con un brazo y se burló. Jessica, cariño, no malgastes tu aliento en tonterías como esta. No te mereces nada. Jessica esbozó de inmediato una sonrisa aduladora. Tienes razón, Mark. Entonces se volvió hacia mí, y su expresión cambió en un instante. ¿Qué hacías ahí dentro? Vi a mi hermana llorando. ¿La estabas acosando otra vez? Leo, te lo advierto. No creas que no sé lo que tramas. ¿Intentas usar a mi hermana para estafar dinero? En tus sueños. ¿De dónde sacaste el dinero para fingir ser un pez gordo en un lugar como este? ¿Lo robaste? Sus palabras fueron una lluvia de amargas acusaciones. No me molesté en seguir con estos dos y comencé a caminar alrededor de ellos. Justo entonces, la voz del sistema volvió a sonar. Dean. El anfitrión está siendo objeto de burlas por parte de los villanos. Se activó una misión aleatoria. Misión aleatoria. Humillar públicamente a Mark Sterling. Recompensa. Lector de mentes de un solo uso. Versión de prueba. ¿Leer mentes? Esto debería ser divertido. Lo activé de inmediato. Una cacofonía de pensamientos inundó mi mente, pero enseguida me concentré en Mark. ¿Quién demonios es este chico? Tiene buena pinta, supongo, pero apesta a pobreza. Los estándares de Jessica solían ser así de bajos. Aún así, Jessica tiene un cuerpo estupendo. Merece la pena por unos meses. Aunque está un poco obsesionado con el dinero. Se vuelve molesto. Tengo que encontrar la manera de librarme de este gamberro. No quiero que me quite el apetito. Al oír su monólogo interior, me reí entre dientes. Me detuve, me volví hacia Jessica y le dije lentamente, ¿estás segura de que este hombre a tu lado está realmente interesado en ti? Jessica se quedó atónita y luego se burló. Leo, ¿de qué hablas? ¿Intentas causar problemas? ¿Crees que me creo una sola palabra? No te imaginas lo bien que me trata Mark. ¡Qué fracasado! La ignoré, con la mirada fija en Mark. Señor Sterling. Está pensando ahora mismo que, aunque Jessica tiene un cuerpo estupendo, ¿es demasiado materialista y eso le está poniendo de los nervios? La cara de Mark cambió al instante. El brazo que rodeaba la cintura de Jessica se tensó. Jessica se quedó paralizada, esperando que yo lo marcara con incredulidad. Mark, solo está diciendo tonterías, ¿verdad? Mark forzó una sonrisa de dolor. Claro, cariño, no le hagas caso a este lunático. Seguí sonriendo, sintiéndome como un demonio que podía ver a través de él. También estás pensando en cómo deshacerte de mí, la plaga molesta, para no arruinarte la cena. Un sudor frío le corrió por la frente a Mark. Me miró con una mezcla de sorpresa y terror. Los aparcacoches y las recepcionistas del restaurante observaban, disfrutando del espectáculo. Jessica presentía que algo andaba mal. Su sonrisa triunfal se desvaneció, reemplazada por un destello de pánico. Me acerqué un paso más a Mark, me incliné y bajé la voz para que solo ustedes tres, pudieran oír. Parece un poco nervioso, señor. Sterling, no se preocupe. Puedo oír muchas otras cosas interesantes. Por ejemplo, como la semana pasada aceptaste la propuesta de tu asistente Kevin. La firmaste y la hiciste pasar como tuya. Las pupilas de Mark se contrajeron. Una sonrisa pícara se dibujó en mi rostro. En ese momento, los roles de cazador y presa se habían invertido por completo. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? La voz de Mark temblaba, su rostro estaba más pálido que una hoja de papel. Me encogí de hombros. Solo una suposición afortunada. Claro que no fue una suposición. En cuanto activé la habilidad de leer la mente, no solo escuché sus pensamientos sobre Jessica, sino que también capté destellos de sus otros secretos sucios. Estafar las bonificaciones de los empleados, acosar a la nueva becaria y decir que era una prueba de carácter. Todo eso era ahora munición en mis manos. Miré a Jessica con una sonrisa burlona.
¿Sabías que tu querido Mark se aprovechó de las bonificaciones de todo el departamento el mes pasado solo para comprarse un reloj nuevo? El rostro de Jessica recorrió tonos de rojo y blanco. No le di tiempo a procesarlo, así que insistí en mi ataque. ¿Y qué hay de lo que le dijo a la nueva becaria, Emily? Que si cooperaba, se aseguraría de que su pasantía le condujera a un puesto de tiempo completo. ¿Tengo razón, señor? Sterling, Mark estaba presa del pánico. Si algo de esto salía a la luz, su carrera y su reputación quedarían destruidas. Me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? No quiero nada, dije, extendiendo las manos. Solo digo lo que piensas y lo que has hecho. Calle. Cierra la boca. Mark chilló como un animal acorralado. Su arrebato atrajo aún más la atención. Jessica estaba completamente atónita. Miró fijamente al hombre a su lado, que de repente se había convertido en un extraño, y luego a mí, sin saber a quién creer. Pero la reacción de Mark ya se lo había dicho todo. «Mark, ¿es cierto lo que dijo?», preguntó Jessica con voz temblorosa. A Mark ya no le importaba nada. Solo quería escapar de esta humillación pública. La agarró de la muñeca y empezó a arrastrarla. «Vamos. No vamos a perder más tiempo con este psicópata». Tiró tan fuerte que Jessica tropezó y casi se torció el tobillo con los tacones. Y así, sin más, huyeron, como un par de payasos deshonrados, ante la mirada atónita de la multitud. El espectáculo había terminado. La forma en que me miraban en el restaurante había cambiado. Ya no era una broma patética, sino una figura enigmática y poderosa. Me giré y vi a Chloe de pie a poca distancia. Ella lo había presenciado todo. La expresión de su rostro era un caleidoscopio de emociones. Conmoción, confusión, incredulidad. No podía entender cómo el hombre que había sido un perro patético en la boda de ayer, un hombre al que cualquiera podía insultar, se había transformado de la noche a la mañana. ¿Cómo pudo soltar $20,000 sin más y luego, con solo unas palabras, provocar una crisis nerviosa pública en una ejecutiva? ¿Qué clase de secretos ocultaba este hombre? Sostuve su mirada compleja, le dediqué una leve sonrisa y me marché. La curiosidad es el primer paso para conquistar. Chloe, ya estás en el anzuelo. Dean. Misión del sistema emitida. Nombre de la misión, héroe al rescate, estilo poco convencional. Descripción, cuando Chloe está en peligro, aparece de la forma más inesperada y con la apariencia más inusual para resolver su crisis. Recompensa, el 100% de la propiedad de Stellar Dynamics, una empresa tecnológica con un valor de mercado de $10,000 millones. Al ver la nueva misión, me dieron ganas de poner los ojos en blanco. Sistema, ¿estás intentando alcanzar algún tipo de drama cursi? Vía inesperada es un término un poco amplio, ¿no? Abrí el rastreador integrado del sistema. La ubicación de Chloe estaba en la biblioteca de la Universidad Central de la ciudad. Eran las 9 de la noche. Una chica que estudiaba tan tarde probablemente estaba estresada por las tareas. Cambié a la vista de cámara. Efectivamente, Chloe estaba en un rincón, mirando con tristeza un proyecto de diseño en su portátil. Junto a ella, un chico con ropa de calle llamativa y el pelo teñido de forma ridícula la molestaba sin parar. Chloe, anda, deja ya esta estúpida tarea. No tiene sentido. Vamos. Te llevaré a un club. Acabo de comprarme un Porsche nuevo. Podemos dar una vuelta. ¿Para qué estudias diseño? Cásate conmigo. Eres una esposa trofeo estupenda. Chloe frunció el ceño con fastidio. Chad, por favor, déjame en paz. Estoy ocupado. ¿Ocupado con qué? Ese niño rico, Chad, incluso extendió la mano e intentó cerrar su portátil de golpe. Ven conmigo. Chloe entró en pánico e intentó proteger su computadora. ¿Qué haces? Suéltame. Sal conmigo y te soltaré, dijo Chad, actuando como un completo imbécil. La gente en la biblioteca me miraba fijamente, pero nadie se atrevía a intervenir. Era evidente que Chad era un conocido abusador del campus. Mi primer instinto fue entrar,
patearlo la semana siguiente y hacerme el héroe clásico. Pero el sistema exigía algo inesperado. Una entrada elegante era demasiado cliché. Un traje y corbata era demasiado predecible. ¿Qué hacía entonces? Recorrí la calle con la mirada. Una fila de patinetes eléctricos de repartidores de comida estaba aparcada junto a la acera. Una idea brillante me vino a la mente. Entré en un restaurante de alitas cercano y pagué $100 por una cubeta familiar desorbitada de sus alitas de búfalo atómicas más picantes. Luego le pagué otros $50 a un repartidor para que me prestara su uniforme amarillo brillante y su casco. Todo estaba listo. Fui a la biblioteca en la patineta. Justo cuando Chad agarraba a Chloe, a punto de meterse en problemas, hice mi jugada. Levanté el enorme cubo humeante de alitas, abrí las puertas de una patada y grité a todo pulmón. Chloe Evans, ya llegó tu entrega de alitas de búfalo atómicas. Todos en la biblioteca se quedaron paralizados, atónitos por mi llegada. Chad y Chloe dejaron de forcejear y me miraron fijamente. El casco me golpeó la cara. Sin decir palabra, salí corriendo. Antes de que Chad pudiera reaccionar, le eché encima todo el cubo de salsa de alitas caliente, apio y todo, y se lo tiré en la cabeza. ¡Igor! Chad soltó un grito como un cerdo moribundo. Salsa hirviendo y especias le cubrieron la cara, convirtiendo su expresión de suficiencia en un desastre grotesco y desaliñado. Toda la biblioteca se llenó del penetrante aroma a alitas de búfalo. Me quedé allí, observándolo con satisfacción. Vaya, esa sí que fue una entrada inesperada. Mi cara. Mis ojos. Chad se retorcía en el suelo, aullando de dolor. Un bibliotecario corrió, vio el caos y buscó a tientas su teléfono para llamar a una ambulancia. El lugar estaba alborotado. Chloe se quedó allí parada, mirándome fijamente. Luego, vio a Chad gritando en el suelo, con una extraña mezcla de sorpresa y confusión en su expresión. Era evidente que no había asimilado lo que acababa de pasar. Me acerqué a ella y, justo delante de ella, me quité el casco. Mi rostro quedó al descubierto. Helio. Sus ojos se abrieron como platos, casi se le cayó la mandíbula al suelo. Nunca se imaginó que el héroe que llegó en moto de reparto y usó alitas de búfalo como arma sería yo. Le di el cubo medio vacío. Te traje esto. Cómelo mientras esté caliente. Chloe me buscó con la mirada, boquiabierta, en el revoltijo rojo brillante y picante que había sobre la mesa. No podía articular palabra. Su mente daba vueltas. Anteayer, este hombre era un patético perdedor que fue humillado en su propia boda. Ayer, era un misterioso magnate que derrochaba dinero en un restaurante elegante y humillaba al nuevo novio de su hermana. Hoy, se había transformado en un repartidor de comida que la salvó de la forma más extraña posible. ¿Quién? ¿Quién era? Llegó una ambulancia y se llevó a Chad en una camilla. Me lanzó una mirada furiosa mientras lo sacaban. No le di importancia. No pudimos quedarnos en la biblioteca. Ayudé a Chloe a empacar sus cosas y caminamos de regreso a su dormitorio. Estuvo inusualmente callada todo el camino. Por primera vez, no me gritaba ni hacía comentarios sarcásticos. Al acercarnos a su edificio, por fin rompió el silencio. ¿Quién? ¿Quién eres tú en realidad? Su voz era suave, impregnada de una cautela de la que probablemente ni siquiera era consciente. Me detuve bajo una farola y la miré. Sus ojos brillaban, llenos de curiosidad y desconcierto. Le dirigí una sonrisa misteriosa. Solo un escuñado servicial. Antes de que pudiera preguntar nada más, me di la vuelta y me fui. Dean. Misión completada. La propiedad de Stellar Dynamics se ha transferido al host. Se han enviado los documentos relevantes a su correo electrónico. Detectando cambios en la afinidad de Chloe Evans. Afinidad actual. 50. Intrigado y profundamente curioso. De menos 250 a 50. Fue un salto enorme. Sintiéndome de maravilla, regresé al apartamento de lujo que había alquilado con mi primer millón. Acababa de salir de la ducha cuando vibró mi teléfono con un mensaje de un número desconocido. ¿Eras tú? No tuve que adivinar quién era. No respondí.
Unos minutos después, llegó otro mensaje. Hoy. Gracias. Sonreí a la pantalla. El anzuelo estaba puesto. Ahora era el momento de controlarla poco a poco. La vida no le iba bien a Mark Sterling. Después de que revelara públicamente sus secretos en el restaurante, su reputación se desplomó. Pedí al equipo técnico de mi recién adquirida Stellar Dynamics que investigara un poco su empresa. Lo que encontraron fue asombroso: evasión fiscal, contabilidad fraudulenta, espionaje corporativo. Suficiente para encerrarlo por un buen tiempo. Empaqué las pruebas anónimamente y las envié al IRS y a sus mayores competidores. Pronto, la empresa de Mark se enfrentó a una crisis generalizada. Las acciones se desplomaron. Los socios cancelaron sus contratos. Y sus empleados entraron en pánico. Naturalmente, la vida de lujo de Jessica se desvaneció de la noche a la mañana. Sus bolsos Hermès se vendieron. El banco embargó el ático. Y ella pasó de ser una mujer consentida y mantenida a una persona sin blanca. Con la empresa en crisis, incluso corría el riesgo de ser despedida. Un día, estaba en mi nueva oficina en Stellar Dynamics, escuchando a mi director ejecutivo dar un informe, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Hola, Leo. Soy Jessica. Su voz sonaba cansada y agotada. Toda su arrogancia anterior había desaparecido. ¿Qué pasa?, pregunté con tono monótono. Leo, te lo ruego. Por favor, deja a Mark en paz. Estaba llorando. Sé que fuiste tú. Nadie más podría haberlo acorralado así. ¿Qué pruebas tienes de que fui yo? No tengo ninguna. Pero, por favor. Si él cae, estoy acabado. ¿Qué tiene que ver esta caída contigo? No estás viviendo la buena vida, me burlé. Leo, me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Sollozó, y se lanzó a confesar. No debí haberte tratado así en la boda. No debí haber sido tan materialista. No debí haberte menospreciado. Por favor, perdóname. ¿Podemos empezar de nuevo? Volvamos. Para hacer su súplica más convincente, incluso empezó a insinuar cosas. Leo, la verdad es que siempre he sentido algo por ti. Mark simplemente me presionó ese día. Si lo dejas salirse con la suya, haré lo que sea por ti. Sus palabras fueron tan repugnantes que casi vomité. Miré a Chloe, que estaba sentada en el sofá frente a mí. Había venido a pedirme ayuda con un problema de diseño. Cuando entró la llamada, puse el altavoz. Chloe había oído cada palabra. Su expresión había pasado de la sorpresa inicial a pura ira y desprecio. Probablemente nunca supo que la hermana a la que una vez admiraba era una persona tan desvergonzada y patética. El viaje que me llevó estuvo lleno de disculpas y un dejo de protección. Solté una risa fría y hablé por teléfono. Jessica, ¿recuerdas lo que me dijiste en la boda? Me llamaste sapo. Dijiste que eras un cisne y que nunca podría tenerte. En aquel entonces, me echaste como si fuera basura. Ahora que estás desesperada, quieres recuperarme. Lo siento, dije con la voz helada. Estás sucia. Dicho esto, colgué. La oficina quedó en silencio. Chloe miraba al suelo. Apretó las manos con fuerza sobre el regazo. Tras un largo instante, levantó la vista con los ojos enrojecidos. Lo siento. En nombre de mi hermana, me disculpo. Era la primera vez que me había rendido homenaje con tanta sinceridad. Había visto la verdadera naturaleza de su hermana, y un fuerte deseo de defenderme se había apoderado de ella. La balanza de la conquista se había inclinado completamente a mi favor. Mark Sterling estaba desesperado. En una importante conferencia tecnológica, frente a toda la industria, decidió difamarme públicamente. Colegas, miembros de la prensa. Hoy estoy aquí para denunciar las acciones despreciables de un espía corporativo. Subió al escenario y me señaló con el dedo, entre el público. Ese hombre, Leo Miller. Usó medios ilegales para robar los secretos comerciales de mi empresa, hundiéndonos en una crisis. Todas las cámaras de la sala giraron para enfocarme.
Los flashes estallaron como una tormenta eléctrica. Incluso trajo a Jessica al escenario como testigo. Ella me acusó entre lágrimas. Lo hizo por despecho. Como elegí a Mark en lugar de a él, no pudo soportarlo y decidió arruinarnos la vida. Los dos dieron una actuación convincente. El público empezó a murmurar, mirándome con recelo y desdén. Mark pensó que este sería su jaque mate, una forma de cambiar las tornas y salvarse. Era tan ingenuo que permanecí en mi asiento, sin siquiera molestarme en levantar la vista mientras tomaba mi té con calma. Justo cuando su actuación alcanzaba su punto álgido, el organizador de la conferencia, el señor Roberts, exdirector ejecutivo de Stellar Dynamics, subió al escenario. Se aclaró la garganta y tomó el micrófono. Damas y caballeros, les ruego me presten atención. Respecto a las acusaciones del señor Sterling, creo que puedo aclarar algunas cosas. Mark y Jessica se quedaron paralizados. El señor Roberts se acercó a mí, me hizo una reverencia respetuosa y luego se volvió hacia el público. Con voz clara y resonante, anunció, este hombre, el señor Leo Miller, es el nuevo presidente y único propietario de Stellar Dynamics. Sus palabras impactaron la sala como una bomba. Todo el lugar estalló. Stellar Dynamics. El coloso de la industria nacional de IA. Un gigante corporativo con un valor de decenas de miles de millones. Este joven modesto era su nuevo presidente. El rostro de Mark Sterling palideció, dejándolo pálido como la muerte. Jessica se desplomó en el suelo del escenario, sin poder creer lo que oía. Me puse de pie lentamente, me ajusté la chaqueta, ante la mirada atónita de todos los presentes. Subí al escenario. Tomé el micrófono del señor Roberts y miré a Mark y Jessica, que tenían el rostro pálido. Hola a todos. Soy Leo Miller. Como nuevo presidente de Stellar Dynamics, mi primera decisión oficial es... Hice una pausa, con la mirada fija en el rostro aterrorizado de Mark. Propongo que Stellar Dynamics financie la adquisición total de la empresa del señor Sterling, Sterling Digital. Al oír esto, un destello de esperanza se dibujó en los ojos de Mark. Ser adquirido por Stellar Dynamics podría ser su única salida. Sin embargo, mis siguientes palabras lo hundieron en el abismo. Y luego, lo cerraremos. Silencio sepulcral. Todos quedaron atónitos ante mi declaración. ¿Comprar una empresa solo para disolverla? Fue una exhibición increíble de riqueza y poder despiadado. A Mark le fallaron las piernas y cayó de rodillas. Jessica me miró fijamente, con los ojos llenos de terror y desesperación. En ese momento, yo era el dios que controlaba su destino. Y no había nada más que hormigas que pudiera aplastar con mi talón. Después de la conferencia, en una sala VIP tras bambalinas, Chloe abrió la puerta y entró. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Se quedó allí, junto a la puerta, mirándome. Sus ojos eran una mezcla de adoración, fascinación y una profunda ansiedad que no podía ocultar. De una fracasada sin blanca, abandonada en el altar, a una magnate tecnológica cuyas palabras podían decidir el destino de una empresa multimillonaria. El impacto que le había dado hoy fue casi insoportable para ella. Por fin comprendió lo equivocadas que estaban ella y su hermana. Habían confundido un diamante impecable con una roca sin valor y lo habían tirado sin pensarlo dos veces. Ninguno de los dos habló. El aire estaba cargado de una extraña y delicada tensión. Tras lo que pareció una eternidad, armó todo su coraje y caminó hacia mí. Se detuvo justo frente a mí. Con la cabeza gacha, su voz era tan suave como un susurro. ¿Leo? Sí, estoy enamorada de ti. Al decir esas palabras, su rostro se puso tan rojo que parecía que iba a estallar. Estaba tan nerviosa que se olvidó de respirar. Esta confesión tan esperada era justo lo que estaba esperando. Dean. Misión principal, conquista a Chloe Evans, completada. Recompensa. $100.000 millones en bienes heredados. Con vigencia inmediata. Todos los documentos legales pertinentes y comprobantes de bienes se entregarán en 24 horas. Por favor, prepárese para recibirlos, anfitrión. La notificación del sistema fue la música más dulce que jamás había escuchado. $100.000 millones. Hoy, era uno de los hombres más ricos del mundo.
Miré a la chica que tenía delante, tan avergonzada por su confesión que parecía que quería que el suelo se la tragara entera, y sonreí. Extendí la mano y le acaricié suavemente el pelo. Su cuerpo se tensó un instante, luego se relajó como un gatito dócil. «Qué tonta», dije con voz suave. ¿Por qué tardaste tanto? Levantó la cabeza de golpe, con los ojos brillantes de sorpresa e incredulidad. ¿Quieres decir? No respondí con palabras. La atraí a mis brazos y la abracé fuerte. Se quedó paralizada un instante, luego me abrazó, hundiendo la cara en mi pecho y sollozando ahogadamente. Toda la culpa, la ansiedad y la adoración que había reprimido finalmente se liberaron en ese abrazo. Misión cumplida. Amor y fortuna. Lo tenía todo. En ese momento, me sentí en la cima del mundo. Hoy en día, Chloe y yo estábamos oficialmente juntos. Los documentos de la herencia de los $100.000 millones habían sido entregados en mi mansión, tal como lo prometieron. El grueso fajo de papeles representaba una fortuna que no podría gastar ni en 12 vidas. En cuanto a Jessica y Mark, habían caído en desgracia y tocado fondo. La empresa de Mark fue adquirida y disuelta, y él estaba siendo investigado por una serie de delitos de cuello blanco, enfrentándose a una larga pena de prisión. Jessica fue despedida, quedó en la ruina y sin hogar. Todos sus supuestos amigos la abandonaron en cuanto perdió su dinero. Desesperada, finalmente descubrió dónde vivía. Y eso nos lleva de vuelta a la escena del principio. Estaba arrodillada frente a mi puerta, sollozando desconsoladamente. Leo, me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad más. Te amo. De verdad que sí. Estaba loca en ese entonces. Por favor, llévame de vuelta. Haré lo que sea por ti. Seré tu esclava. Me quedé de pie junto a la ventana del segundo piso, mirándola como si fuera un payaso de circo. Justo entonces, Chloe, todavía con su uniforme de sirvienta, salió del dormitorio. Vio a Jessica arrodillada afuera y su expresión se tornó gélida. Sin decir palabra, bajó las escaleras y abrió una enorme puerta principal. Al ver a Chloe, Jessica pareció haber encontrado a su salvadora. Chloe, rápido, ayúdame a pedirle perdón. Somos hermanas. Chloe se paró frente a mí con aire protector, mirando a la hermana que una vez idolatró sin la menor emoción. Jessica, ya no tienes derecho a molestarlo. Su voz era tranquila, pero firme. Fuiste tú quien decidió abandonarlo y humillarlo en la boda. Todo lo que te ha pasado, te lo merecías. Era la primera vez que Chloe rompía con su pasado de forma tan completa y absoluta. La primera vez que me elegía con tanta decisión. Jessica se desplomó en el suelo, desesperada, gimiendo. Chloe no miró atrás. Cerró la puerta y regresó a mi lado. Me miró con una pizca de disculpa en los ojos. Lamento que hayas tenido que ver eso. Negué con la cabeza y la abracé. No tiene nada que ver contigo. Se apoyó en mi pecho y preguntó en voz baja, «Amo, ¿no le gusto con este atuendo?» Bajé la vista hacia sus mejillas sonrojadas y sus ojos tímidos y no pude evitar sonreír. El traje de sirvienta no era para nada un símbolo de humillación. Era simplemente el resultado del partido que jugamos ayer, que ella perdió. Era nuestra pequeña broma privada. Un castigo juguetón entre amantes. Le di un suave golpecito en la nariz. No, me gusta mucho. Al ver que sus ojos se iluminaban al instante, me incliné y la besé. Afuera, el llanto de Jessica se desvaneció en la distancia. Su historia había terminado. Y la mía, con Chloe, apenas comenzaba.